Kamisaki con Hamasiptasa. En esta oportunidad vamos a conocer sobre los elementos que componen la ofrenda a la Pachamama, la misma que se ofrece en el mes de agosto. Y dice así: Yatirinakaj Pachamamaruaj apje, Pachamaman misapaj patunka yanakaniwa. Los yatiris ofrecen la mesa a la Pachamama, la misma que tiene 20 elementos. Bueno, pues ahora conozcamos el significado de cada uno de ellos. Empecemos. El suyu de llama tiene un significado, prácticamente es el elemento principal de la ofrenda, ¿no? Este mismo tiene un significado que es para que sea una ofrenda fuerte. También podemos encontrar en la ofrenda los dulces, que vienen de diferentes colores, figuritas, y es para la comprensión. Asimismo, esta ofrenda también tiene incienso, que es para la paz y la tranquilidad. También tiene copal. El copal es para limpiar las malas vibras. También podemos encontrar en la ofrenda la mirra. La mirra es para expulsar toda la envidia. Asimismo, también se coloca en la ofrenda los pétalos de flores, pétalos de rosas, para la abundancia y el dinero. También encontramos en nuestra ofrenda el pan de oro y el pan de plata. Esto se coloca para que haya dinero y este dinero alcance. También encontramos los papeles de colores, que es para pedir por los niños y por los padres. Asimismo, también se coloca tierra de hormiga, para que no falte el trabajo, para que siempre tengamos trabajo en la familia, ¿no? Especialmente los papás. Y encontramos también los diferentes deseos, ¿no? Que son figuras de caramelo para hacer los diferentes pedidos. Podemos encontrar los deseos en forma de casa, si es que estamos ofreciendo, ¿no es cierto?, nuestra ofrenda para la casa, ¿no? También podemos encontrar deseos en forma de auto, por ejemplo, ¿no? Si estamos haciendo la mesita o la ofrenda para el auto, o también para el trabajo, para la salud. A cada uno de estos deseos, pues son las intenciones con las que la persona está pidiendo o está ofreciendo esa ofrenda a la Pachamama. También encontramos el oro y plata, ¿no? Para que la canasta de la familia siempre esté llena. Colocamos también hojas de coca. Las hojas de coca son para alimentar a la Pachamama. Asimismo, también se colocan cigarro. ¿Para qué? Para botar todo lo malo. Es para la envidia, para las personas envidiosas. Las lanas de colores, ¿no? Se coloca también para la buena suerte. Estas van alrededor de la ofrenda. Asimismo, no debe faltar el vino y el alcohol. El vino y el alcohol es para calmar la sed de la Pachamama. Las raíces, ¿no? Raíces, ¿para qué? Para la seguridad. Y lo que no falta y siempre se coloca también es la huiracoa. Esta es una planta muy aromática. Su aroma atrae la prosperidad. También no debe faltar la nuez. En la nuez se puede ver si se cumplirá el pedido y se ve la fortuna del interesado. Una vez que se abren las nueces y está así como en la foto, lleno, fresquito y no seco, quiere decir que todo lo que se está pidiendo en esa ofrenda se va a cumplir, ¿no? Y que va a ir muy bien. Puede suceder que también se abra la nuez y esté totalmente seco, entonces no es un buen augurio. No debe faltar también el cebo de llama, ¿no? Siempre se debe colocar cebo de llama
y muchas veces se usa en vez del suyo. Con el cebo de llama se puede armar una llamita, se puede realizar una llamita si es que no tenemos un suyo. No debe faltar la miel ni la chancaca para endulzar los pedidos. Se debe colocar, es una mesa dulce, por lo tanto, debe contener inclusive hasta azúcar. Y así, ¿no? Así queda nuestra ofrenda a la Pachamama. Esta es una mesa de colores, ¿no? Por eso podemos ver colorido. Aquí solamente nos falta agregar, bueno, pues una manzana, azúcar, echarle bastante miel. No nos olvidemos que es una mesa dulce, la que estamos ofreciendo a la Madre Tierra en agradecimiento a todo lo que ella nos da. Bueno, ahora ya conocen, ¿no? Cada uno de los significados de los 20 elementos que contiene la ofrenda a la Pachamama, la misma que se ofrece en el mes de agosto, la Canpasi. Gracias, Yuspagara.